A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A veces la vida caprichosa lleva a los humanos por derroteros inimaginables. Un niño ruso llamado Alexei Maximovich a muy temprana edad quedó huérfano de padre y madre y solo en medio de un mundo hostil y cambiante. A los 9 años ya había probado ser panadero, cargador, zapatero, vendedor de frutas, lustrabotas, ordeñador, y uno de esos empleos le cambió la vida para siempre. Cuando trabajaba como ayudante de cocina en un barco, el cocinero le prestaba libros para que leyera en sus momentos libres, y nació en él el deseo de leer mucho y alguna vez llegar a ser escritor. Y así fue. El mundo lo conoció luego con un nombre diferente, cuando, ya novelista famoso, decidió llamarse Máximo Gorki, porque Gorki, en ruso, quiere decir amargo, y era la forma de no olvidar su infancia, ni la vida de otros que también sufrían. Pero la Rusia zarista que Gorki tuvo que enfrentar al principio le cobró caro su espíritu solidario con los pobres de su patria, y en un momento, Máximo Gorki, el gran novelista, fue a parar a la cárcel. Y un día como hoy, por suerte, estaba abandonando la prisión bajo fianza y marchaba al exilio. Era un 27 de febrero de 1905, y como ejemplo en medio de las dificultades, lo recordamos con esta frase suya. Se sale uno del camino, pierde todos los senderos y al final, cansado de buscarlos, aprieta los dientes y se adentra en la espesura por entre los árboles derribados, podridos por los movedizos pantanos y, en definitiva, siempre sale al camino. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Noboa confirma que irá a la reelección. Estados Unidos libera a Juan Rivas Domenech, ex gerente de Seguros Sucres. Otros 3 implicados en crimen del fiscal César Suárez. En el segmento de opinión, los TLC del país. En política internacional, memorias cortas. Los editoriales serán de Martín Pallares. COIP, lo decente es votar artículo por artículo. Clever Mantilla, zombies siguen apareciendo. Noticias del día. Presidente Noboa confirma que irá a la reelección. Una vez que varias figuras políticas ya han confirmado su precandidatura en las elecciones presidenciales del 2025, el mandatario Daniel Noboa también piensa en la reelección o permanencia en el cargo. En una entrevista divulgada por la Secretaría de Comunicación se refirió a la posibilidad de que su nombre esté en la papeleta presidencial del próximo año. Creo que el trabajo todavía no se ha terminado. Creo que se necesita más tiempo para eso. Se necesita la reelección, dijo Noboa, casi al finalizar el diálogo con los periodistas. Aunque añadió que todo dependería del apoyo popular que logre, pero se mostró confiado porque, según indicó, la mayoría de ecuatorianos está con esperanza, sienten que ya hay gobierno, sienten que las cosas se están haciendo mejor. En ese sentido, aseguró que si el clamor de los ciudadanos es que yo sea candidato de nuevo, no puedo decir que no. Noboa, de 36 años, asumió el poder el pasado noviembre del 2023 para un mandato de poco más de 1 año y 6 meses, luego de las elecciones anticipadas y tras la declaratoria de la muerte cruzada. Consultado sobre el pacto político en la Asamblea tras el fallido debate de las reformas del COIP y la votación sobre el aumento del IVA, el presidente Daniel Noboa afirmó que el acuerdo es que están dialogando con todos los grupos políticos. Estados Unidos libera a Juan Rivas Domenech, ex gerente de Seguros Sucres. La decisión la tomó el 23 de febrero de 2024. El juez Jonathan Goodman ordenó que la Oficina de Prisiones libere inmediatamente a Rivas Domenech, ex gerente de Seguros Sucre. En marzo de 2021, Rivas Domenech fue sentenciado a 51 meses de cárcel luego de que se declarara culpable de lavar dinero en Estados Unidos. Ese dinero provino de un esquema de sobornos que funcionó en relación con la aseguradora estatal. Sin embargo,
En julio de 2023, la justicia de Estados Unidos emitió una sentencia modificatoria. Rivas ya solo debía cumplir 36 meses de cárcel y mantenerse el mismo tiempo con libertad controlada, es decir, presentándose periódicamente ante las autoridades judiciales de ese país. Rivas Domenech ya cumplió los 36 meses de su condena en la cárcel, pero se mantenía en prisión ya que la Fiscalía de Estados Unidos lo había solicitado como garantía para que comparezca en el juicio del ex contralor Carlos Pollitt en Miami. Mackenzie Lapointe, fiscal de los Estados Unidos, pidió al magistrado Goodman que anulara la orden de prisión relacionada por el caso de Pollitt y que, en vista de que ya cumplió su condena, sea liberado. La petición fue acogida por el juez y el 8 de abril de 2024 en Miami se iniciará el juicio por lavado de activos en contra del excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt. El exfuncionario habría recibido sobornos relacionados con Odebrecht y Seguros Sucre. Otros 3 implicados en crimen del fiscal César Suárez. Una jueza dictó este lunes 26 de febrero medidas cautelares para otros 3 implicados en el crimen del fiscal César Suárez. La audiencia para la vinculación de los nuevos implicados se realizó de manera telemática. Kevin L.M., Javier T. y Javier M.M. han sido relacionados por su presunta participación en el asesinato del fiscal. La jueza dispuso la prohibición de salida del país, uso de dispositivo electrónico y presentación periódica lunes, miércoles y viernes ante la Fiscalía para los 3 vinculados. Además de los 3 vinculados, hay otros 2 procesados relacionados con el asesinato del fiscal César Suárez, que había actuado en el caso abierto por el asalto a un canal de televisión y que se ocupaba de diligencias de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada. Así lo reveló el 18 de enero del 2024 el comandante general de la policía, César Zapata, en su cuenta de X, donde precisó que a los detenidos se les incautó un fusil, 2 pistolas alimentadoras y 2 vehículos. El asesinato del fiscal Suárez fue perpetrado el 17 de enero del 2023 en Guayaquil en medio del estado de excepción y la declaración de un conflicto armado interno por parte del gobierno de Daniel Noboa. Suárez, que había interrogado recientemente a los detenidos por el asalto al canal TC Televisión de Guayaquil, fue asesinado por sicarios que dispararon a su vehículo cuando se dirigía a una audiencia en un caso de tráfico de drogas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre el referéndum y la consulta popular. Escuchemos qué es lo que dijo. Realmente estamos en camino en 2 procesos electorales. Yo hago un ejemplo, estamos llevando 2 carretas al mismo tiempo, que es una cosa muy complicada, con tiempos que nos van ganando y sobre todo la consulta popular. Hoy aprobaremos la convocatoria para acudir a las urnas ya, para informar a la ciudadanía las preguntas y el día exacto, todas las condiciones que se dan el día de las votaciones. Eso lo haremos hoy, en horas de la mañana, se aprobará ya la convocatoria y de esa manera oficialmente ya hacer la publicación en los diferentes medios de comunicación. ¿Cuántas papeletas vamos a tener el día 21 de abril? 2 papeletas, una con las 10 del gobierno y una con la reforma parcial a la Constitución sobre el tema Fuerzas Armadas, ¿o se van a dividir en más papeletas? ¿Cómo va a ser? No, va a ser la propuesta borrador, eso sí quiero ser un poco clara, todavía el Pleno no lo aprueba, sin embargo, será una sola papeleta, tal cual fue la consulta anterior, la de en seccionales, ¿no? La que se propuso de parte del Ejecutivo, con la diferenciación de que unas son para el referéndum y otras son reformas legales, pero por facilidad de la ciudadanía será una sola papeleta para que tenga la opción de votar sí o no, claramente puesta en la papeleta y bueno, y la opción de votar en blanco o anular su votación. Una con 11 preguntas. Una con 11 preguntas, así Aquí hay es. un tema importante, Presidenta, los anexos. Los anexos van a ir en el lado posterior, en letras muy chiquitas, hay que ir con lupa, ¿cómo hacemos? Sí, así es, O con letras hay que ir pequeñas. sabiéndonos la lección. Bueno, vamos a hacer una muy buena campaña de información, eso nos corresponde como Consejo Nacional Electoral. Aparte, las posturas que tienen por el sí y por el no también harán saber sus posiciones, que dará posibilidad de conocer, pero también en la convocatoria se publicarán las preguntas y sus anexos
completamente con un inserto en papel, estará en la página web del Consejo Nacional Electoral, en la que pueden consultar y tomarse todo el tiempo necesario para dar lectura a los anexos, que son extensos realmente. Pero también en la papeleta grande, el día de las elecciones, tendrán ese anexo en el reverso de la papeleta para que puedan despejar cualquier inquietud. Vamos con otros temas. Los cambios de domicilio. Estos cambios de domicilio que están ahora abiertos, ¿regirán para el 21 de abril o ya son para las elecciones del 9 de febrero de 2025? A ver, hay que ser claros para que la ciudadanía no se confunda. Los cambios de domicilio que se realizaron hasta el 9 de enero de este año estarán reflejados, y en este mismo momento se puede verificar que ya estamos constando en ese otro domicilio electoral que se registró para poder ir a votar en la consulta. Sin embargo, los cambios de domicilio que se han realizado a partir del 10 de enero hasta mayo, que continuaremos porque esto no se para, esos regirán para el 2025. Entonces son dos momentos distintos. Y es bien importante que quede claro, entonces voy a repetir. Hasta el 9 de enero, quienes cambiaron de domicilio votarán en el nuevo domicilio en la consulta. Si es que cambiaron del 10 en adelante hasta mayo, que va a estar abierto, van a votar en el mismo lugar que votaron en las elecciones de octubre y de octubre del año pasado. Así es, así es. Mucha gente podría decir, si no se ha informado correctamente, yo me cambié de domicilio el 11 de enero, el 18 de enero, claro, o lo que sea, y no asomo para el día de las elecciones de la consulta popular. No va a ser posible. Debió hacerlo antes del 9 de enero o hasta el 9 de enero. Es un tema bien importante, y para que la gente sepa, es mejor que antes de ir o los días antes de votar, entre a la página web del CNE y verifique su mesa de votación. Así es, en el aplicativo también a través del celular se puede verificar, consulta tu lugar de votación y le refleja dónde está. Este proceso no va a ser muy complejo, este proceso va a tener un conteo normal, los resultados de la consulta estarán más o menos ¿a qué hora el día 21? Sí, bueno, nosotros vamos a hacer simulacros para medir tiempo, siempre actuamos con responsabilidad. Sin embargo, no es sencillo, no es fácil la consulta popular, porque son 11 preguntas, equivale a elegir 11 dignidades, es como equivalente a una seccional, porque cada pregunta tiene que tener su propia acta, sus propios resultados, y de esa manera nosotros publicar cuáles ganaron, cuáles perdieron. Entonces no es un proceso sencillo. Las juntas electorales, los miembros de las juntas electorales, las que cuentan los votos, tendrán que capacitarse adecuadamente, porque será una tarea muy dura, y eso tendremos que nosotros hacer énfasis en la capacitación, y calcularemos los tiempos para empezar con la proclamación de resultados el día que se cierra ya después de las votaciones. Calcularemos los tiempos necesarios que se requerirán para contabilizar 11 preguntas. Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la revisión técnica vehicular para transporte público y comercial, además del Plan Maestro de Movilidad. Veamos la nota. Yo creo que lo importante de la ordenanza que les obliga a que la revisión técnica vehicular se haga en nuestro cantón es precisamente cuidar y salvaguardar la seguridad vial de quienes vivimos en Quito. ¿Qué ocurre? Que en cifras, solo el 15% del transporte público estaba haciendo la revisión técnica vehicular en nuestra ciudad. Como consecuencia, lo que ahora nos dicen es preferiríamos seguir trabajando así y hacer la revisión en otros cantones. ¿Cuál es el inconveniente? La revisión en otros cantones, al parecer, es solo en papeles y no tienen que trasladarse. Y en los que sí se trasladan, la revisión técnica tal vez no tiene los mismos parámetros en lo que tiene que ver con la revisión técnica y mecánica, es solo visual. ¿Cómo nos enteramos de esto? Recordemos que el año pasado, en la avenida Miravalle, un bus se chocó contra un muro de contención, los lesionados fueron de nuestra ciudad, y en el momento en el que revisamos en papeles, ese bus estaba pasando la revisión técnica vehicular en un cantón distinto a Quito, lo que nos asegura que en los otros cantones no necesariamente se traslada. ¿Pero cómo sabe? Porque no podía estar en dos lugares a la vez. Si estaba pasando la revisión técnica vehicular en un cantón que no era Quito, ese mismo día, ¿cómo se estaba chocando en nuestro cantón? No, eso entiendo claramente. Lo que digo es cómo garantizan o cómo aseguran que en otros cantones no se cumplen estrictamente las medidas de revisión técnica.
Los otros cantones tienen diferentes Es parámetros. más fácil pasar. Sí, como le comento, incluso la revisión técnica es visual, no como de nosotros, que usted ingresa su vehículo, que le mueven, que ven cómo están los amortiguadores, los frenos, es diferente. Cada cantón, precisamente por la competencia que tiene, puede determinar cuáles son sus requisitos, y no todos tienen los mismos parámetros. El viernes o jueves hubo un accidente grave en Quito, en la Simón Bolívar, este bus de transporte escolar que estaba llevando a personas de una entidad pública, si no me equivoco, y el chofer tenía un grado de alcoholemia que no pasaba, que no le daba para conducir. ¿Ustedes ya saben, este bus era de Quito? Esta furgoneta sí era una furgoneta de transporte institucional y escolar, que lamentablemente dentro del accidente falleció un menor de edad que precisamente era hijo de quien estaba conduciendo el vehículo. Lamentamos eso, nos solidarizamos con la familia, con todas las quiteñas y quiteños que han perdido a sus familiares en estos accidentes, que es algo muy lamentable, y ahí también queremos entrar como municipio. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos los operativos? Le comento, cuando nosotros recibimos, el municipio de Quito recibimos con 3 alcodetectores. Actualmente tenemos 23. Fiestas de Quito, fiestas navideñas, hicimos operativos. ¿Qué nos dice la ciudadanía? El agente metropolitano está buscando por pocos réditos, pero en cambio luego nos dice, si hubiese existido un operativo esa noche, tal vez no hubiese fallecido el ciudadano y su hijo. Entonces, a veces la ciudadanía es muy inconforme. Si hacemos operativos se quejan, pero también si no lo hacemos y pasan estas cosas, también existen inconformidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo precisamente por esto? El Consejo Metropolitano aprobó el Plan Maestro de Movilidad y ahí vamos a tecnificar. ¿Por qué? Porque reducimos mucho esta subjetividad, tal vez incluso porque estamos limpiando la imagen de la agencia metropolitana y de los agentes metropolitanos. Entonces ya no va a tener contacto la ciudadanía directamente con el agente, sino lo vamos a hacer a través de temas ya más tecnológicos que eviten ese contacto, y también frutos, podría ser semillas de temas de corrupción, que es de lado y lado, ¿no? Tanta culpa tiene el agente que pide y la persona que acepta, o al revés, la persona que ofrece y el agente que acepta. Con los bodycams vamos también a curarnos un poco en sano. En Impacto Informativo, Ángel Horna, catedrático, experto legal, habló acerca de la elección del nuevo defensor público. Escuchemos qué es lo que dijo. Yo lo había señalado y vengo insistiendo, ese es el uso y el abuso de las garantías jurisdiccionales. Trastocaron la razón de las garantías, me refiero a la acción de protección, al habeas corpus, al acceso a la información, etcétera, porque estas fueron creadas en la Constitución no para que sean utilizados por los políticos y por los intereses de poder. Ecuatorianas y ecuatorianos, las garantías jurisdiccionales es para proteger al débil, a la víctima de los abusos del Estado. Y ahora entonces para todos se presenta acción de protección. Hago esta aclaración porque no es que yo esté en contra de la acción de protección, sino del mecanismo del uso de las garantías jurisdiccionales. Y entonces siguen lo que decía al inicio, esta trama de buscar cómo impedir los cambios institucionales de la justicia y qué tan necesarios se hacen. Indudablemente, no nos olvidemos que el actual defensor público lleva 5 años prorrogado. Y es un caso parecido al de la Contraloría, ¿no? Sí, pero claramente es un defensor público que fue colocado por el correísmo. E indudablemente, ahora que se da estos resultados, ¿no es cierto? Indudablemente, por eso la suspicacia no es si es desde adentro, me parece, desde la Defensoría Pública, ¿quién pone la acción de protección? Imagínense, pone a alguien cercano a la Defensoría Pública la acción de protección, por favor. Es decir, entonces, como no es de mi agrado, como no le conozco por si acaso al doctor Frías, yo estoy analizando de los hechos que vemos. Entonces, como no es de mi agrado, entonces, acción de protección. ¿Y quién será del agrado entonces del encargado? ¿Perdón? ¿Quién será del agrado del encargado? Me imagino el segundo, no sé, no me atrevo a decir porque precisamente entonces, porque como usted señala, indudablemente el doctor Guillén, igual que el doctor Rivera, etcétera, están nombrados en el caso Metástasis, y no nos olvidemos de la vinculación del caso Metástasis con el correísmo, así de frontal, la vinculación este vínculo que no se pueden separar, que se llama corrupción
correísmo, narcotráfico, crimen organizado. Eso es lo que investiga la fiscalía. Y entonces, posiblemente, el doctor Frías no es del agrado e indudablemente habrá cualquier impedimento, porque la fase que corresponde en este momento simplemente es la de impugnación ciudadana. Si no existe, si no se da paso a la acción de protección, tengo la plena certeza de que habrá una lluvia de impugnaciones ciudadanas. La cuestión es no dar paso. Cuando hablemos de una realidad, la Defensoría Pública no está a la altura de los requerimientos actuales. Hay que dar un vuelco a la Defensoría Pública. Solamente un ejemplo por tiempo. La Defensoría Pública constitucionalmente, en sus artículos 191 y 192 de la Constitución, establece para qué existe. Y existe para dar patrocinio jurídico a quienes no tienen recursos. Y si revisamos a la actual Defensoría Pública, ha dado patrocinios a personas con dinero, a personas encausadas, inclusive victimarios, porque la Defensoría Pública es para defender a la víctima. Por ejemplo, en un juicio de alimentos, la madre no tiene abogado, acude a la Defensoría Pública. Yo le podría demostrar un montón de casos que la Defensoría Pública ha defendido al alimentante, a quien está obligado a dar los alimentos. Al demandado. Por supuesto, al demandado. Es decir, al que debe proveer de alimentos y les da defensor público, y aparentemente tengo una lista de casos donde son personas influyentes. Hay un caso de ex oficiales de la policía que tienen recursos, pero sin embargo la Defensoría Pública les dio patrocinio, o casos de violencia familiar o violencia de género. Entonces necesitamos obligatoriamente, con quien sea que asuma la Defensoría Pública, darle un vuelco para recuperar la razón de ser de esta institución, que es darle el derecho al acceso a la justicia a quienes no están en condiciones de hacerlo por el tema económico que en la crisis actual nuestro pueblo prefiere solucionar los temas de alimentos que pagar un abogado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesuceso. Vamos a hacer hoy un comentario sobre un tema muy importante para el futuro económico del Ecuador: los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales, ¿sí? Muy recientemente, pues sencillamente la Asamblea Nacional decidió aprobar el proyecto de ley enviado por el presidente con respecto al Tratado de Libre Comercio con China continental. Y el presidente ya recibió la aprobación de la Asamblea Nacional sobre este particular, y se está indicando a las autoridades de China continental de que es necesario implementar los acuerdos al que se ha llegado. Y esto es importante, amigos. China continental tiene un poco más de 1.400 millones de habitantes, con una clase media que en los últimos 20, 30 años ha crecido en forma espectacular, con ingresos suficientes. Y cuando la clase media tiene ingresos suficientes, lo que hacen es cada vez consumir más, especialmente artículos importados. Y el Ecuador viene exportando algunos productos no mineros, no petroleros, sino sencillamente una serie de ítems como banano, como camarón, como rosas, flores, claveles, etcétera, etcétera. Y se ha convertido hoy China continental en un importador importante por las exportaciones no petroleras y no mineras del Ecuador. Pero los exportadores ecuatorianos están pagando impuestos arancelarios cuando entra al territorio chino. Y la idea es que China, dentro de este acuerdo que ya ha sido aprobado por el gobierno ecuatoriano y por la Asamblea Nacional, entre en una serie de productos convencionales y otros más al territorio de China continental sin pagar un solo dólar de impuesto arancelario. Y eso se viene dentro de pocas semanas. Y eso es una gran ventaja porque las exportaciones ecuatorianas a China van a crecer.
Y ese crecimiento de más exportaciones implica mayor actividad económica interna. Y esa mayor actividad económica interna exige que los empresarios creen mucho más empleo, empleo adecuado, no subempleo, no empleo informal, empleo adecuado, trabajando 40 horas y ganando por lo menos pues, lo que es el salario mínimo vital de $460. Pero también la Asamblea ya está discutiendo el acuerdo comercial enviado por el presidente con respecto a Costa Rica, país pequeño, que el comercio exterior no es pues enorme como China, pero que sencillamente las exportaciones ecuatorianas también de camarón, etcétera, estarán exentas de impuestos a la importación en el caso de Costa Rica. Y eso también es importante. Es un país pequeño, naturalmente el ingreso per cápita es interesante dentro de lo que es América Latina, pero eso es adecuado, en buena hora, y es un acierto del gobierno haber creado este acuerdo con Costa Rica, que no es solamente gestión de este gobierno, sino que viene del pasado. Luego se está negociando con Estados Unidos el programa llamado IDEA, que es un acuerdo de cooperación comercial para que Ecuador pueda exportar a Estados Unidos, la primera economía mundial y el país con más importancia para las exportaciones ecuatorianas, que los Estados Unidos, entre sin pagar impuestos. Y eso también es importante. Eso va avanzando y es posible que mucho antes de que termine este año haya un acuerdo de esa naturaleza. Y eso son sencillamente acciones que se viene haciendo no solamente por parte de este gobierno, sino también del gobierno del señor Lasso y anteriormente. Esa en materia de política de exportaciones es muy importante porque eso da una mano al sector exportador privado para seguir exportando en forma creciente, sin esos obstáculos que tienen que ver con pagos de impuestos arancelarios cuando llega nuestra producción exportable a esos países. Y se está hablando también con algunos otros países para ese mismo propósito, como es Canadá. Pero aquí hay un punto que alguna vez creo que lo mencioné y voy a ratificar. Es necesario hacer contactos con la India, o el gobierno de la India. La población de la India es hoy más importante que China, en unos 5, tal vez 10 millones de habitantes, 1.400 y pico de habitantes, que también han desarrollado una clase media importante. Entonces, la sugerencia aquí del gobierno, dentro de esa política de aciertos para abrir mercados, exportar más, es sencillamente hay que hacer contacto con el gobierno de la India para presentar la idea de que es necesario sentarse a conversar sobre un tratado de libre comercio entre Ecuador y la India. Naturalmente, cuando uno tiene estos, Ecuador tiene que liberar también los impuestos de importación. Pero en el caso de China, por ejemplo, hay plazos de 5, 10, 15, 20 años. ¿Para qué? Para proteger los productores, especialmente pequeños del país. Y se le da el plazo suficiente a los empresarios privados ecuatorianos para que sean mucho más eficientes y más productivos y competir con los productos de China cuando se liberen estos impuestos. Pero hay suficientes plazos para prepararse internamente por parte de los empresarios privados ecuatorianos. Y eso también se está dando con Costa Rica, se está dando con Estados Unidos y con otros países. Pero es necesario, estimados amigos, es necesario que sencillamente esa política siga, no solamente en este gobierno, sino en el gobierno que se avecina. Hay que abrir más mercado, más exportaciones. Vuelvo a insistir, eso significa más actividad interna en el país, más actividad interna. Y a medida que hay más actividad interna por mayores exportaciones no petroleras, no mineras, sencillamente hay más empleo adecuado, que es el kit del problema, que hay desempleo, subempleo, etcétera, y hay que ayudar para que la masa adicional de trabajadores que crece cada año tenga empleo adecuado a un salario más o menos razonable. Amigos y amigos, sencillamente el mensaje, vuelvo a repetir, es ampliar los mercados para las exportaciones ecuatorianas, ampliar. Y los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales permiten hacer eso. Amigos y amigos, volveremos con ustedes la próxima semana y vamos a tratar el tema del presupuesto general del Estado para este año y el próximo año.
Gracias a ustedes, la próxima semana nos veremos. Muy amables. Global Hoy con Alan Carney. Memorias cortas. El pasado sábado 24 se recordó en diversos medios el día que hace 2 años marcó el inicio de la agresión a gran escala de Rusia a Ucrania, con la evidente intención de eliminar al gobierno y al Estado ucraniano con un golpe de mano que pretendió capturar Kiev en una operación aerotransportada que fue frustrada por una muy inteligente e inspirada defensa. El intento de captura del aeropuerto de Hostomel en las afueras de Kiev sería un costoso fracaso para Rusia, cuyas instancias de inteligencia hicieron una evaluación de las capacidades defensivas ucranianas que se reveló desastrosa, casi tan como las que hiciera su inteligencia militar respecto de las capacidades militares propias y sus reales posibilidades de alcanzar dentro del plazo el objetivo asignado. Ni la operación planeada para la captura de Kiev en los primeros días de la guerra, ni el ataque blindado lanzado desde Rusia y Bielorrusia, complicidad que no se debe soslayar desde el norte de Kiev, alcanzaron sus objetivos. Todo lo contrario. Las fuerzas aerotransportadas rusas fueron exterminadas o se rindieron, y el avance de los blindados se estancó, tanto por acciones defensivas exitosas del ejército ucraniano, como por una catastrófica logística rusa que nunca logró abastecer a sus vehículos, ni de combustible, ni de municiones y alimentos a sus fuerzas. Sufrieron enormes pérdidas que incluyeron la captura de muchos tanques y otros equipos que serían de importancia en el reabastecimiento del ejército ucraniano al no contar en ese momento, y por bastante tiempo aún, con ningún aporte externo para sus pérdidas. Este segundo aniversario de la guerra, que en el rebuscado lenguaje ruso es llamada como una operación militar especial, sin que se entienda muy bien el significado del eufemismo, todavía encuentra a una Ucrania en pie, defendiendo su territorio y resistiendo a una Rusia que tras los costosos fracasos iniciales corrigió muchas de sus concepciones doctrinales en lo militar, habiendo estabilizado un frente que amenazaba con derrumbarse hace un año e incluso con éxitos locales en la captura de 2 ciudades en ruinas por las que ha tenido que pagar, esto sí, un muy alto precio en vidas, algo que se enmarca en la tradicional doctrina de los ejércitos zaristas, soviéticos y hoy rusos. En una sociedad en la que históricamente la vida humana nunca ha sido valorada, sufrir unas bajas que en cualquier otro ejército serían inaceptables, en el ruso son algo normal, al no existir una opinión pública a la que se deba dar cuenta de las pérdidas. Se estima que en las capturas de Bakhmut y Avdiivka, el ejército ruso ha sufrido unos 40.000 muertos, buena parte de ellos expresidiarios utilizados como carne de cañón. Hay 2 aspectos en los que los comentarios por el aniversario manifiestan desmemoria. El primero se refiere a una curiosa coincidencia en el uso de una palabra por parte del vocero del Kremlin, el señor Peskov, que a lo largo de los meses de preparación rusa de la agresión a Ucrania, empleara para referirse a las cada día más insistentes advertencias que acerca de la masiva movilización militar rusa, desde octubre de 2021 hasta la fecha de la agresión, realizaran las agencias de inteligencia, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos. El señor Peskov las minimizaba, tildándolas como mentiras, y ojo, aquí viene la palabrita, de histeria.
El tiempo no tardó mucho en dar la razón a las agencias occidentales, que con precisión pudieron dar las rutas de invasión, las unidades que serían utilizadas, incluso quienes las dirigirían, con información sobre las armas y equipos que se emplearían. El tiempo, que finalmente nunca perdona, también se ocupó de demostrar al mundo que quien sistemáticamente mentía era Rusia por boca de su vocero, el señor Peskov. Luego de devaluar de semejante manera su palabra y su credibilidad, lo menos que se podía esperar es que se cambie a un señor al que ya nadie le creería nada tras semejante demostración de cinismo. Pero no, en Rusia no. Ha seguido a cargo de su vocerío durante estos 2 años para nuevamente enfrentar las muy fundadas imputaciones occidentales ante la muerte de Navalny, encerrado en uno de los más extremos gulags del Ártico ruso, responsabilizando al régimen ruso por una muy sospechosa muerte, con el mismo y poco imaginativo término que antes empleara, el de histeria, que en su boca se convierte en sinónimo de mentira. Harto más conveniente habría sido que se quedase callado y dejar que otros, a los que quizás se les podía dar el beneficio de la duda, sean los que salgan a mentir por él. Como es natural, su intervención lo único que ha logrado es profundizar, si cabe, unas dudas cada vez más justificadas acerca de la vocación del régimen ruso por la utilización del asesinato político como práctica válida para eliminar opositores o personajes que se vuelven una piedra en el zapato para Putin. El caso de su chef Prigozhin hace unos pocos meses habla por sí solo. El segundo lapsus de memoria es el que habla de una guerra de 2 años. La guerra en Ucrania arrancó hace 10, con la anexión de la Crimea ucraniana por el ejército ruso, aprovechando una situación de convulsión interna que vivió Ucrania en aquel año. La anexión, en expresa violación al derecho internacional y a varios tratados suscritos por Rusia, no fue tomada con la seriedad que el caso ameritaba por una Unión Europea ávida por el gas ruso. Tampoco fue debidamente rechazada la subversión de las provincias ucranianas del este del país, en el llamado Donbass, el eje minero e industrial de Ucrania, alentada y financiada por Rusia a través de grupos prorrusos a los que Rusia armó y entrenó para mantener encendida la mecha de la bomba de tiempo que en 2022 haría explotar para intentar justificar de alguna manera una nueva y flagrante guerra de agresión. Esta desmemoria contribuye a que se olvide el carácter sistemático del neoimperialismo ruso en marcha desde la asunción de Putin al poder en el año 2000. La sangrienta subyugación de Chechenia sería su primer paso, seguido por la desmembración de Georgia en 2008, ya con el copiado argumento hitleriano de una defensa de las minorías étnicas rusas en el caso descrito para justificar la intervención. Ya comentamos lo de 2014 en Crimea, pero nos falta señalar la campaña pro-Assad, el carnicero sirio, para con el apoyo militar de Rusia atornillarse a su ensangrentado trono sobre 500.000 de cadáveres sirios que lo enfrentaron. La agresión a Ucrania no es una casualidad, un evento inesperado. Es parte de un plan de mucha mayor amplitud que buscará, como lo dijera Putin con toda claridad, la reimposición del poder ruso en el espacio soviético anterior a 1992, incluidos los ex países satélites de la Europa Oriental, de los que la OTAN debe retirarse. El ejercicio de la memoria es básico para interpretar correctamente
por dónde van los tiros. Muchas gracias. Editorial. COIP. Lo decente es votar artículo por artículo. Artículo de Martín Pallares, publicado en Diario El Expreso. Es fácil para socialcristianos y gobierno demostrar que el pacto legislativo que mantiene no lleva en sus entrañas un burdo intento por consagrar la impunidad de Rafael Correa y otros. Votar artículo por artículo las reformas del Código Orgánico Integral Penal COIP y dejarse de babosadas. Todo el vergonzoso papel que hicieron cuando aprobaron con sus votos un informe tramposo en la Comisión de Justicia, podrían reversarlo con ese gesto. Técnicamente es perfectamente posible. ¿Que tomaría mucho tiempo? Sí. Y eso es bueno porque se trata de un tema relevante que requiere que todos los temas sean debatidos, no solo por los asambleístas que son profesionales fabricantes de engaños, sino por la academia, los colegios de abogados, los mejores penalistas y hasta las organizaciones sin fines de lucro que se dedican al tema. Que se complica porque hay artículos entrelazados entre sí, como dijo el posopéyico presidente de la Asamblea. No, esa fue una mentira que lanzó Henry Kronfle, ya que históricamente en el Ecuador se han aprobado muchísimos códigos y reformas artículo por artículo, y la técnica legislativa tiene ya herramientas y procesos para solucionar ese problema. La votación artículo por artículo en realidad sería la única forma para evitar que se meta gato por liebre en el COIP. Ya intentaron hacerlo hace pocos días correístas, socialcristianos y gobiernistas en la Comisión de Justicia, pero el operativo les fracasó por el escándalo. La reacción de la opinión pública fue tan contundente que correístas, socialcristianos y gobierno tuvieron que echarse para atrás y tratar de aparecer. Les fue pésimo, como inocentes víctimas de una perversa trampa. Pero si aprobar artículo por artículo es posible desde la técnica parlamentaria y la decencia política, lo cierto es que eso no va a ocurrir. Socialcristianos, gobiernistas y correístas tienen un pacto por la impunidad y van a tratar de cumplirlo. Roberto Aguilar ya mostró en este diario, en una brillante crónica como el jueves 22 de febrero, los tres sectores del pacto hicieron todas las piruetas posibles e imposibles para no votar por las reformas, seguramente para ganar tiempo o quién sabe qué. Si hay un detector de mentiras absolutamente perfecto para este tema, es la votación artículo por artículo. Pero eso no va a ocurrir. A los mentirosos no les conviene. Artículo de Martín Pallares, publicado en Diario El Expreso. Zombies siguen apareciendo. Clever Mantilla, La Hora. Lo que el país espera de nuestros gobernantes es seguridad, confianza y condiciones básicas para poder trabajar. Sin embargo, el incremento de impuestos, el círculo vicioso de gastar en elecciones inoficiosas, un temporal devastador, un narcoestado vigoroso, resistente al desmantelamiento y la caída feroz de la inversión complican más la vida de los ecuatorianos. Esa actitud hostil de los legisladores chupasangre para enredar posibles soluciones como la reforma a las penalidades para delincuentes acelera el desencanto de permanecer por estos lares. Es que preocupa el deseo de emigrar de familias enteras y sigue siendo la temática crítica que vuelve a debatirse entre académicos, intelectuales y medios de comunicación. A lo anterior viene la carga de sumar el drama preelectoral y soportar un año existencial complicado. En campaña superficial permanente, de poco pensamiento y escasa ética. Por supuesto que la desconfianza ciudadana está más que firme y justificada al escuchar nuevamente fantasmagóricos candidatos y repetirse nombres de personajes misteriosos que renacen como zombies y lucran con la política. ¿No están acaso en la lista de espera el cochero de Drácula, Mamá Luisa, Rambito, Rabascal y los de la Chacana? ¿No sería que las izquierdas se volvieron derechas y los diestros zurdos? Total, ya nos vamos acostumbrando a leyes tipo Frankenstein y a los toques de queda.
No es poca monta mantener un código de la democracia para amamantar movimientos y partidos políticos empolvados, llenos de ratas, telas de araña y de ultratumba, y llenar papeletas con influencers, tiktokers, travestis y showman, pero sin el membrete del banco que los auspicia. Para las próximas semanas, $500,000 costará la propaganda y la difusión de otra consulta popular. Nos preguntarán si los soldados deben controlar las cárceles, pero quizá incluyan puertos y aduanas. Sin que nadie logre explicarlo, las autoridades electorales se volvieron momias que cobran sueldos e inscriben vampiros de la peor laya. ¿Cuántos municipios están bajo el control de los piratas y testaferros del narcotráfico? Porque existen alcaldes con glosas en Contraloría y hacen campaña con fondos públicos. ¿Cómo es que un empresario chino viene a enjuiciar a una activista local defensora del patrimonio paisajístico del Hotel Quito para que sea castigada con la locura de nuestras torpes leyes? ¿No es acaso un asunto de soberanía con igual peso que retroceder en el envío de la supuesta chatarra a los Estados Unidos para que los rusos sonrían y reciban claveles y rosas? En verdad es que los zombies siguen apareciendo en la papeleta y los legisladores perdiendo el tiempo. Cosas de la vida. Clever Mantilla, La Hora. Noticias internacionales. La inteligencia artificial, la gran protagonista del Mobile World Congress 2024. Este año en el Mobile World Congress todas las miradas están puestas en la inteligencia artificial y cómo esta está cambiando nuestra vida. No solamente la inteligencia artificial que está integrada en nuestros móviles, también en muchos otros objetos, como por ejemplo este perro robot que es capaz de interactuar con la gente, que es capaz de hacer fotografías y reconocer nuestra voz. Los gigantes tecnológicos chinos también tienen una fuerte presencia en el evento este año. Uno de ellos es Lenovo, que ha presentado un portátil con pantalla transparente que combina la inteligencia artificial y la realidad aumentada, aunque todavía queda mucho para que llegue al mercado. Otro gigante chino, Huawei, lleva años asistiendo a la feria y Europa es un mercado muy importante para ellos. Actually, the construction is ongoing, and it will allow us to create a very strong, resilient supply chain in Europe for our clients. Europe is and will always be the most important market for the company. Even with the pressure, with the challenges, the company continue to enlarge the investment in Europe. Los organizadores del Mobile World Congress esperan que asistan más de 100.000 personas al evento, que contará con 2.700 expositores de todo el mundo, entre ellos Google, Apple y Microsoft. Estados Unidos tilda las legislativas de Bielorrusia de ser una farsa. Constituido el Parlamento de Bielorrusia tras las elecciones legislativas de este domingo, la oposición y parte de la comunidad internacional no da validez a los resultados y apuntan a una supuesta falta de democracia en el país. Alexander Lukashenko, que ha anunciado que se volverá a presentar a las presidenciales, se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Цель одна. Надо Беларусь развернуть в обратном направлении. Это будет очень сложно. Я уверен, особенно после проведения вот этого единого дня голосования и наших выборов, потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей, понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом. Con este mensaje en sus redes, la principal líder de la oposición ha hecho un llamamiento a denunciar lo que considera unas elecciones vergonzosas orquestadas por el régimen dictatorial, dice. Solo 4 partidos, todos ellos defensores de las políticas de Lukashenko, han podido concurrir a los comicios. Más de 10 formaciones no han tenido esa posibilidad, razón por la que se habla de un proceso electoral lleno de irregularidades. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar.
Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno,
antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al Centro Comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.